El gran mundo de la mejora continua, del Lean Manufacturing, del TPS, de las famosas herramientas, realmente ha sido muy difundido en los últimos años en varios países de la región y del mundo, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa específicamente en nuestro medio? Hablando de Ecuador y hablando de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo está el ecosistema industrial en relación a estos conceptos y a esta filosofía? Es así que en el episodio del día de hoy contamos con un invitado que ha aplicado durante 25 años el Lean Manufacturing y nos va a contar cómo está su estado actual en las empresas de nuestro medio. Sin más, bienvenidos a un nuevo podcast de La Fábrica Eficiente, el podcast del Colegio de Ingenieros Industriales del Azuay. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Fábrica Eficiente, el podcast del Colegio de Ingenieros Industriales del Azuay. Y como es costumbre, el día de hoy tenemos un invitado que ya le vamos a presentar cómo se debe. Antes de eso, darle las gracias a la gente que escucha el podcast, que se empieza a suscribir al canal y demás. Igual, la idea de este podcast es obviamente difundir el trabajo que hace esta carrera tan grande, tan chévere, ¿no? Que es la ingeniería industrial, y obviamente he conversado con personas que son profesionales de la misma y que poco a poco nos van contando sus experiencias y demás en el campo laboral, lo que hacen y sobre todo hacia dónde va esta carrera. El día de hoy también acompaña Javier Yuquilima, quien es presidente del colegio. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, ingeniero Alfredo, ingeniero Patricio. Un gusto en saludarlos. Sí, a nombre del Colegio de Ingenieros Industriales, como presidente, pues le damos la bienvenida al ingeniero Patricio. Es un programa más que estamos como Colegio de Ingenieros Industriales llevando adelante, sobre todo dando a conocer la carrera, nuestro colegio y quienes forman parte de nuestro colegiado, profesionales que se encuentran obviamente en el campo laboral, campo industrial y asimismo en el campo de la asesoría actualmente. Eso de mi parte, muchísimas gracias al ingeniero invitado, al ingeniero Patricio Pacheco, y doy paso a usted, ingeniero Alfredo. Buenísimo, Javier. Y como comentó Javier, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Patricio Pacheco, él es ingeniero industrial y él está metido, se ha desempeñado, digamos, su experiencia laboral está en una rama bien interesante que vamos a ir conversando, que considero yo aún no se ha desarrollado mucho, no ha penetrado mucho, digamos, en nuestra área industrial, tanto, digamos, a nivel local como también a nivel nacional, que nos va a contar un poquito. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Alfredo, Javier, un gusto saludarles y a las personas que nos ven a través de su programa, pues un saludo especial y primero, bueno, desearles un feliz 2024 y que las cosas mejoren sin duda en todos los sentidos para este país que tanto lo necesita. Gracias. Genial, Patricio. Gracias por tu tiempo, igual, bienvenido y igual deseándole un feliz año. Entonces, para ir comenzando un poquito, me gustaría que su persona se presente, nos cuente qué estudió, qué hace, a qué se dedica actualmente. Perfecto. Bueno, como ya lo mencionó Alfredo, soy ingeniero industrial. Egresé de la carrera de ingeniería industrial en el año 2000, me parece, ya algunos añitos. Y bueno, toda la vida dentro del sector industrial. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas importantes de la ciudad. Y creo que la principal escuela que tengo, o el referente, es Indurama, donde trabajé por más de 16 años en diferentes puestos. Tuve la oportunidad de crecer desde la parte de programación, desde la parte de jefatura de nave, luego pasé a las áreas de mantenimiento, he estado en las áreas de proyectos, en las áreas de ingeniería de procesos y en la parte de manufactura. Entonces, creo que he tenido la gran oportunidad de pasar por una serie de puestos que me han permitido ampliar un poco los conocimientos. Me gusta ser muy estudioso, soy muy autodidacta, me gusta investigar las cosas. Y una de las cosas importantes que rescato de Indurama es una de las pocas empresas que implementó o empezó a implementar lo que es esta metodología muy conocida ya en otros lugares, pero en el país todavía poco conocida, desafortunadamente. Pero es la filosofía del Lean Manufacturing, en la cual pudimos ser parte de un proceso de implementación en empresa Indurama, y creo que de ahí me ha servido para lo que al día de hoy me dedico, que es la parte de consultoría.
en el sector industrial. Bueno, dando gracias a Dios, ya tenemos alrededor de 10 empresas en las que hemos podido intervenir con nuestra asesoría con buenos resultados. Entonces, yo creo que es algo súper interesante. Sin duda, nos va a permitir hacer que las empresas crezcan. Y bueno, ya iremos desarrollando un poquito las ideas a lo largo de esta entrevista. Entonces, básicamente eso es en una forma muy resumida mi trayectoria. Genial, Patricio. No, súper chévere, sobre todo este podcast de seguro lo escucharán profesionales que están también en el área. En la idea también se escuchen muchos estudiantes que están todavía en la carrera, ¿no? Y yo creo que al principio de ingeniería industrial es un poquito medio nebuloso al principio, ¿no? Que no sabemos muy bien por dónde va, que se dedica, ¿no? También, de hecho, es uno de los objetivos del podcast mostrar qué hacen los profesionales, ¿no? Cuáles son los campos laborales y demás. Y esto está en un tema súper interesante que ya vamos a ir conversando. En base al reto, justo he escuchado lo que decía. Comencé en la programación, el proceso, no. ¿Cómo es ese trayecto, digamos, o esa evolución? ¿Cómo le ha visto usted ese paso del ingeniería industrial de hace, cuando usted se graduó, actualmente, ¿no? Ha cambiado mucho el rol, las empresas también obviamente han evolucionado bastante, ¿no? Tal vez antes era un tema de métodos, un poquito más así, un poco más más cuadrado, digamos, todo. ¿Cómo ha evolucionado esa parte? ¿Cómo ha visto usted en su trayectoria, no? Sí, yo creo que ha tenido una evolución súper drástica y sobre todo creo yo en los últimos 5 años, que definitivamente hay un giro de 180 grados de la ingeniería industrial tradicional, que básicamente como todos los profesionales de mi edad tal vez, creo que una de las cosas importantes era el tema de métodos, movimientos con cronómetro, y el tema de controles de calidad a través de histogramas y una serie de cosas. Al día de hoy, con tanta tecnología que existe, también hay otras cosas que se escucha mucho y está de moda, que es esta famosa industria 4.0. Toda la revolución de transformación digital definitivamente hace mucho más sencillo esta parte de análisis de información, ahora con el desarrollo también de la inteligencia artificial. Todo este tema de tiempos, movimientos, toma de datos, se vuelve definitivamente una cosa tan dinámica que básicamente ahora se habla ya inclusive de la minería de datos, ¿no? Entonces tenemos tanta información en las computadoras, en la nube, que definitivamente se vuelve mucho más sencillo la toma de decisiones sobre todo. Entonces yo creo que el principal papel o la principal factor que hace que un ingeniero haga la diferencia definitivamente es el ser analítico y creo que también la experiencia, ¿sí? Definitivamente eso creo que hace una gran diferencia. El haber pasado por muchas cosas, haber tenido fracasos, cosas que funcionan. Definitivamente todo eso hace la gran diferencia en tomar decisiones de una manera rápida. Y un factor clave también que hace la diferencia es el tema de liderazgo. Sin duda, creo que eso es clave para que un ingeniero industrial se desarrolle en cualquier ámbito y pueda tener éxito. Buen punto lo que menciona Patricio. El tema de liderazgo creo que es clave, sin importar cuál es el rol en que está, ¿no? Porque creo que de alguna forma el ingeniero industrial siempre termina, para bien o para mal, a cargo de gente, ¿no? Sea en una jefatura, sea en una supervisión, sea en una gerencia, por ejemplo, siempre va a tener personas a su cargo que debe también saber liderar y llevar a cabo, ¿no? Y es un punto que tocamos después, el tema de la formación. Creo que al final el liderazgo no nos dan en la universidad o nos dan, o sea, muy poquito, ¿no? Como liderar esa parte, ¿no? Ser un líder, ¿no? Entonces ahí tal vez pesa un poquito más si es algo innato o algo aprendido, entonces ahí es muy interesante también esa parte. Por eso, nos comentó que se dedica al tema del Lean. O sea, sí, creo que el tema del Lean es súper interesante, es bastante apasionante. Ella una vez comentaba que tenía otro podcast que se hablaba solo de ese tema, ¿no? Mejora continua, en diferentes ámbitos, porque es súper amplio, ¿no? Y para la gente que escucha, tal vez igual estudiantes o gente que está metida en la industria o profesionales, no es un tema nuevo, ¿no? No es que Lean es de hace 5 años, o son conceptos hace muchos años. Y aquí podríamos hablar 2 días sobre el tema de dónde nació y cómo ha evolucionado y todo eso ahí, y toda la biografía que hay detrás. Y en su experiencia, ¿cómo usted le definiría
el Lean, ¿no? ¿O por qué las empresas deberían empezar a aplicar esa filosofía? Sí, a ver, primeramente, en primer lugar, a mí me gusta no solo hablar o como un concepto de Lean, para no encasillarnos mucho. Yo creo que un concepto mucho más amplio y que engloba algunas otras herramientas y filosofías es el tema de mejora continua. Entonces, yo creo que el tema de mejora continua es algo que definitivamente mucho se habla, pero se sabe muy poco cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es una gran definición que lo primero que uno normalmente comienza a indagar cuando ingresan las empresas es inclusive desde algo mucho más básico, que es entender qué se entiende por productividad. Y aunque parezca raro, uno pregunta, bueno, ¿qué entiende usted por productividad? Y le dan una serie de, de definiciones que al final terminamos o tenemos que empezar explicando y definiendo bien qué es productividad para, en función de esa definición, comenzar a poner esto de la mejora continua. Es decir, a partir del segmento de que se encuentre la empresa, puede ser una empresa de servicios, puede ser una empresa de beneficencia o lo que es más común, una empresa productiva que básicamente lo que le interesa es ganar. Entonces, cuando uno dice, bueno, para usted qué es productividad y le dicen hacer las cosas más rápido y cosas por el estilo, bueno, le digo, bueno, puede conseguirse un montón de máquinas que hagan las cosas veloz y eso le hace productivo. Y la respuesta es no. Entonces, productividad en una forma más resumida, siempre decimos, a ver, ¿usted para qué tiene la empresa? Para ganar. Y una empresa productiva tiene que darle mayores retornos. Punto. Entonces, su empresa, para que sea más productiva, tiene que conseguir el mayor retorno posible. Eso es productividad para la empresa. Todo lo demás son herramientas que le permiten ser productivo, pero la productividad total es eso. Entonces, como usted ve, Alfredo, todo este tema de Lean luego desencadena a partir de esta palabra de productividad, ¿cómo hacemos que las empresas se vuelvan cada vez más productivas a través de herramientas? Y una de las herramientas más poderosas, sin duda, es el tema de Lean Manufacturing. ¿Por qué? Porque involucra básicamente a todas las personas de la organización. Yo creo que ese es el gran éxito de Lean Manufacturing. Ya no solo depende del ingeniero, como mucho tiempo atrás, el ingeniero viene y dice, se hacen así las cosas. Cuando hay muchas formas de hacer las cosas y posiblemente el tema de aprovechar la experiencia, aprovechar los cerebros que existen en todas las empresas, que tienen muchas ideas y que a lo mejor nunca han sido tomados en cuenta, eso hace que definitivamente se vuelva una tarea mucho más ligera, mucho más llevadera para las organizaciones, porque ya no depende de una persona o dos personas, sino básicamente todos impulsan en el tema de la mejora continua. Entonces, yo creo que por ahí radica un poco el tema y me gusta siempre empezar y explicar estos temas de esta manera para que un poco se imaginen que no es una varita mágica que viene y dice, ah, listo, hagamos 5 veces y ya está. No, no funciona así las cosas. Entonces, es súper amplio el tema y hay que dar pasito a pasito, porque muchas empresas, lo que comúnmente ocurre es que todos dicen, ya empecemos con 5 huesos. Ah, ok, le digo, listo. Hablados, muchos escuchan de 5 huesos. Entonces digo, ah, perfecto. ¿Cómo va a ser 5 huesos? ¿Por qué quiere hacer 5 huesos? Y comenzamos a indagar y básicamente es porque escuchó, porque le dijeron, porque se ve bonito. Pero yo decía, el fin de las 5 huesos, ¿cuál es? Y ahí uno comienza a investigar y comienza a poner las pautas de hacer las cosas con un orden específico. Entonces, es súper dinámico, súper divertido para mí en realidad también, el poner estas cosas en discusión e ir inteligenciando todo el tema de una empresa, de una industria. ¿Qué tal, Patricio? Sí, pues esto es súper amplio el tema y es bastante entretenido porque hay muchas herramientas, hay cosas que puede hacer y realmente se ven los cambios, digamos, con el tiempo, ¿no? No es algo como dices tú en una semana, es algo a largo plazo que realmente es, y va mucho a un tema cultural, ¿no? Es un tema, una filosofía que hay que ir internalizando, digamos, a la empresa. Y en su opinión, por ejemplo, ¿por qué aquí no ha pegado todavía mucho, ¿no? O sea por amigos, por conocidos, empresas en países México, Colombia, España, otros países,
está muy metido ese tema, sea Lean, sea Kaizen, sea mejor continua, ¿no? Como quiera llamarlo, pero está mucho más desarrollado, digamos, ¿no? Ha avanzado mucho más. ¿Y por qué acá no? ¿Qué ha pasado? No llegan los libros, no vemos en internet, no investigamos. O sea, ¿por qué no se ha utilizado todos esos conceptos sabiendo que, o está comprobado que tienen muchos beneficios para las empresas, ¿no? Correcto. Sí, yo también me he hecho muchas veces esta pregunta y definitivamente por tema de bibliografía no es. ¿Ah? Con toda la tecnología que tenemos, si usted googlea y pone Lean Manufacturing, le sale 10.000 páginas de Lean Manufacturing. Hay 1.000 videos de Lean Manufacturing. Pero ¿dónde radica la gran diferencia? Definitivamente es, creo yo, una palabra clave que es experiencia. ¿Ya? No somos nosotros los iluminados que podemos ir a decir, ah, listo, hay que hacer esto y listo. La palabra que decían antes también, el tema de aprovechar la gente dentro de las organizaciones, eso es clave. Si no lo aplica así, definitivamente no va a tener buenos resultados. Y yo creo que eso es una de las cosas que definitivamente también está dentro de la filosofía Lean, es de aprender de la gente que ha trabajado muchos años en las empresas, que saben cómo hacer las cosas, y no es que algún iluminado viene y dice hagamos así. No funciona así. La gente sabe cómo hacer las cosas y básicamente uno tiene que canalizar a la herramienta. Y ahí sí, mucho tiene que ver lo que hace ratito también hablábamos, el tema del liderazgo. Si usted va con una herramienta, no la sabe vender, no convence a la gente para aplicarla, definitivamente no va a funcionar. Entonces, yo creo que también ha habido muchas malas experiencias. Esto me ha pasado en algunas empresas en las que he estado, que hay gente que llega y dice, ah, listo, vamos con Lean Manufacturing y lo que decían de antes, 5 S. Ok, van 5 S, listo. Y los resultados, no hay resultados. Lo único que pusieron es un poco de pintura, se ve bonito, pero el resultado, desde la parte productiva, y cuando les digo, y bueno, ¿qué ganó con 5 S? Sí, se ve bonito y todo, pero ¿y ganó más o no ganó más? No. Entonces, esa es una mala aplicación. Y básicamente yo creo que también muchos profesionales centran mucho en el tema de 5S. ¿Ya? Es una de las herramientas claves, siempre y cuando se la aplique bien y en su momento. ¿Ya? Entonces yo siempre digo, ¿por qué va a empezar por 5S? ¿Ya? Por lo menos yo considero que ese no es el punto de partida para hablar de Lean Manufacturing. Porque 5S a veces también se malentiende acá como orden y limpieza. Es una 5S. Son dos de las partes de 5S. Pero 5S es algo muchísimo más extenso y mucho más amplio que eso. Entonces, lo primero que yo sugiero y siempre hago es, primero, diagnostiquemos cómo estamos. ¿Cuáles son los indicadores? Aunque le parezca raro, Alfredo, pero me he encontrado de muchas empresas que les digo, bueno, a ver, cuéntenme cómo están sus ganancias. Y tiene que llamar a la contadora para preguntarle cómo está el tema de pérdidas de ganancias. Les pregunto, ¿y cómo va? Ahora sí hablamos de productividad. ¿Cómo va su productividad? Mm, déjeme llamarle al jefe de planta. Y el jefe de planta igual va a buscar en la computadora y una serie de cosas. Y después de algunos días o algunas horas, vienen con una respuesta. Entonces, yo creo que ahí radica también un poco el tema de por qué no funcionan las cosas. El tema de la inmediatez es algo malo, en cierto sentido. Querer hacer las cosas rápidas sin investigar primero una situación o tener una radiografía de la situación actual. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer para cualquier cosa, cualquier proceso, vaya con Lean o con cualquier otra herramienta, definitivamente tiene que diagnosticar el panorama actual de la empresa. Y a partir de ahí, ahora sí, en dónde debemos aplicar y por qué vamos a aplicar. Entonces, esa es una de las cosas claves que definitivamente muy pocas empresas lo hacen. Ya sea como, si quieren googlear para las personas que nos miran, tableros de gestión. Yo creo que es la palabra más común que pueden tener como para saber, a partir de ahí, aplicar cualquier otra herramienta. Ese es un tip que les doy ahí. Eh, Me ha costado mucho tiempo entender esa parte, pero definitivamente si no empieza por ahí, no funciona. Buenísimo, parece. Destaco mucho lo que comenta. Resalto el hecho de que
Y para usted aplicar cualquier herramienta en cualquier empresa, del rubro, del tamaño, esas bases, digamos, lo básico, ¿no? Que haya el estándar, que haya indicadores, algo muy, muy base, debe estar consolidado para de ahí aventurarme a implementar una herramienta un poco más compleja, digamos. Si no, va a fracasar en el camino porque no hay esas bases muy sólidas, ¿no? Esos cimientos, ¿no? Creo que eso sí es clave y también me parece súper importante que mencione ese punto. En cuanto a la formación en estos temas, creo que ahora también conversábamos, decíamos, yo también salí de la U por ahí, 2013, por ahí, pero tampoco tuve una formación en ese tema, o sea, no hay ¿cómo decir, un ciclo o una materia, algo así que vamos a ver, mejora continua, vamos a Kaizen. Me acuerdo que algo, creo que todo el mundo nos ha hecho leer la meta, que es algo así de pasadita, ¿no? Y tampoco tan funcionado en lo que es también el tema de restricciones, es otra cosa, ¿no? Es otro asunto que puede ser muy, muy complementario, eso sí, ¿no? Que va por esa parte. Pero ¿cómo le ve la formación, no? O sea, eh, ¿qué falta? Yo creo que en los dos todavía no hay un tema. Por ahí vi, entonces me puse a realizar un par de pensos. Si hay en una U, por ahí un tema de mejora. Sé que hay un club de Lean en una U de la ciudad. Entonces, poco a poco no se va un poco fomentando. Pero en su caso, ¿cómo se formó, no? ¿Qué tanto fue la empresa también que les formó, no? ¿Les capacitó, vinieron, hicieron, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? ¿Y qué los recomendaría en ese sentido, no? Correcto. Yo creo que es clave aquí, como usted bien dice, el tema de la formación. Y para la formación, para mí, como le decía al principio, Alfredo, yo soy muy autodidacta. He seguido un montón de cursos. O sea, he seguido un montón de cursos, me he leído un montón de artículos, he visto un montón de videos y también he contactado con gente que ha implementado esto. ¿Sí? Una cosa es lo que le dice la teoría y otra cosa es lo que ocurre cuando usted lo hace en la práctica. El atreverse también a hacer cosas, yo creo que es clave. Una de las cosas importantes dentro de la empresa también nos formaron mucho, nos dieron mucha capacitación sobre el tema. Pero definitivamente que hace la diferencia es que las personas comiencen a esas ideas, a esas teorías, intentar ponerlas en práctica. Eso yo creo que es una de las cosas que cualquier persona, yo mm, comparto mucho el tema de las teorías, les digo, sí, así funcionan, eso, pero ¿por qué no tengo miedo? Y más bien el tema es la experiencia, el haber fracasado, haber intentado hacer cosas que me salgan mal, volverlas a hacer hasta que me salgan bien. Eso yo creo que definitivamente hace la gran diferencia. Entonces, en el tema de la formación, sí creo que falta un poco en el tema de hacer cosas prácticas en sitio. Una de las primeras cosas que le dice cualquier filosofía de mejora continua es que el inventario es malo y debe bajar los inventarios. Usted vaya y visite las empresas y pregunte cuáles son los niveles de inventarios. Y uno dice, oye, pero no es uno de los objetivos bajar el inventario. ¿Por qué tienes tanto inventario? Y comienzan, es que. Nunca se pusieron a investigar el por qué tienen ese nivel de inventario. Entonces volvemos a la parte inicial. ¿Por qué tengo eso? Analizar los problemas. Creo que hay un gráfico que seguramente todos lo habrán visto, esto de los icebergs, que existe el tema de la mejora continua y está el barquito y encontramos el iceberg y todo lo demás. La punta del iceberg es lo que se ve, es el inventario, pero abajo de eso hay un montón de cosas. Esta figurita yo creo que es clave entenderla bien. Como ustedes ven, no hace falta ir a estudiar 1000 libros. Solo con que usted sepa ese dibujito, va a entender y ya está ahí todo el concepto de lo que significa un inventario. Y el inventario hay que bajarlo sí o sí. A cómo de lugar hay que bajarlo. Pero va a decir, bueno, ¿hasta qué punto bajo? Investigue la información. ¿Por qué tiene que tener esos volúmenes de inventario? Por protegerse, porque las máquinas le fallan, porque no tienen una buena programación. ¿Por qué tiene esos volúmenes de inventario? Y a partir de ahí, usted puede comenzar a bajar los inventarios, pero de manera sostenida y con bases, y comienza a obtener los resultados de manera inmediata. Entonces, el tema de la formación, y esto no nos explica en la universidad. Como digo, esto lamentablemente no sé qué nos falte. Tal vez el poder experimentar
en las industrias. Yo creo que hace falta también el tema de, bueno, que ahora ha mejorado mucho el tema de hacer prácticas profesionales de largo tiempo en las industrias, ya que es una de las cosas que hacen en otros países que tienen años enteros corridos en empresas haciendo prácticas de lo que se enseñó. Es decir, aprender, ya no le está dando el pescado, básicamente es enseñarle a pescar. Listo, esta teoría que es tan fácil, vaya, aplíquela. Y seguramente va a pasar meses en el que no encuentra la forma de aplicar, pero en algún momento va a encontrar la forma de aplicar y va a entender, y ahí sí se le queda fijada la forma y la metodología de esta idea o este concepto, ponerlo en la práctica. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes deficiencias que tiene tal vez nuestro sistema educativo, que sin duda, como lo digo, creo que ha mejorado bastante al día de hoy, pero creo que nos falta un poco más estar en contacto con el trabajo. Y una cosita más, me ha pasado, he tenido la oportunidad de pasar en algunos procesos de reclutamiento de gente. Y hay gente que viene, hizo el colegio, universidad, hizo un masterado y hasta ahí vienen haciendo un PhD, pero nunca trabajaron. Y eso uno dice, bueno, wow, este se lo sabe todo. Y uno le pone en piso y dice, ahora sí, desarrolle, y no dan bien con bola. Perdón la palabra, perdón la expresión. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque lamentablemente creo que vamos a un tema de competitividad y el que tiene más diplomas es mejor. Eso no es tan cierto. Hay mucha gente que tiene pocos diplomas y mucha experiencia que da mejores resultados que alguien que tiene muchos diplomas y cero experiencia. Entonces, también creo que es algo que deberíamos comenzar a, no sé, tal vez a identificar el por qué es necesario tener una maestría. Y cómo lo veo yo es que definitivamente una vez que yo tengo o detecto una deficiencia y veo un área de oportunidad, busco la capacitación y busco la maestría. ¿Para qué? Para resolver mi problema. Y definitivamente esa maestría ahora sí sirve o tiene el provecho. Si sigo la maestría por seguir, capaz de que nunca aplico esas cosas. Y hay otras cosas que debería tener problemas, pero que no me dieron en la maestría. No funciona. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes deficiencias y el ir a medida que ocurren los problemas, como dicen la filosofía Lean también, a los problemas hay que encontrar una solución. No quieras encontrar las soluciones sin tener los problemas. Entonces, por ahí creo que también es una de las cosas que deberíamos ir intentando mejorar en nuestros sistemas educativos. Buenísimo, Mauricio. Sí, creo que totalmente de acuerdo con ese punto. El tema práctico es fundamental, ¿no? Y como dices tú, muchas veces yo puedo tener la herramienta, pero si no me apoyo en la gente que trabaja realmente bien en la empresa, nunca voy a poder implementar realmente y conocer esa, ir al Gemba, ¿no? Que es el término también que se usa mucho en el tema de la mejora. Mauricio, y volviendo un poquito al tema industrial en sí, hablamos que no hay una formación en sí en las universidades, no es que todos nos ha aprendido Lean en el ciclo, en el séptimo ciclo o el tal, algo así, no se adopta eso como tal, pero ¿por qué el ingeniero industrial calza muy bien al momento de aplicar estas herramientas, según su criterio? Listo. El ingeniero industrial definitivamente la formación en términos generales es una formación súper amplia, que conoce de la parte financiera, conoce la parte de calidad, conoce la parte de procesos, conoce el tema de liderazgo, manejo de gente. Eso es un ingeniero industrial completo. Entonces, cuando vienen estas herramientas, ¿quién más que un ingeniero industrial que está en contacto con la gente, que conoce los procesos, que sabe las normativas de calidad, que sabe el objetivo financiero de la empresa? ¿Quién mejor que el ingeniero industrial como para aplicar esta herramienta y ser el eje de todos los grupos multidisciplinarios de la empresa? Porque obviamente para aplicar el tema de Lean no es solo planta. Hay que involucrar desde la alta gerencia, hay que involucrar supervisores, gente de piso, a los financieros, gente de compra, gente de bodegas, gente de la logística. Toda esta gente está involucrada cuando uno empieza con un proceso de Lean Manufacturing. Y el ingeniero industrial es clave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a un financiero, vaya a explicar algo en el piso, que no va a entenderlo, a decirle a un ingeniero industrial, explique en lo que corresponde en el piso y explíquele también al financiero.
sí lo puede hacer. Entonces yo creo que ese es, no necesariamente tampoco, bueno, existen casos de éxito de gente que no necesariamente es ingeniero industrial, eh, de otras especialidades que lo aplican y lo aplican bien, pero igual tienen, creo que un sinnúmero de formaciones o sinnúmero de cursos complementarios que básicamente el ingeniero industrial ya lo tiene de por sí. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad dentro de las diversas posibilidades de la ingeniería industrial que calza como anillo al dedo de un ingeniero industrial. Creo que es el llamado, es más, en las empresas, a aplicar este tipo de herramientas. Buenísimo. Y ese es un buen mensaje para, digo, la gente que sigue el podcast, que hay también estas otras áreas, ¿no? Posiblemente de la empresa. Y como es algo muy integral, realmente creo que como profesional estamos muy metidos en eso. Yo también estoy ahora en un tema logístico, pero de paso estoy metido hablando con el de producción, de paso está de los temas integrados, porque hay que hacer cosas. Entonces, siempre estamos con los demás trabajando también en muchas aristas en esa parte. Patricio, ¿y cómo le ve usted ya ahora el futuro, no? Como decía, creo que en los últimos 2 años, sobre todo el tema de pandemia, post-pandemia, ha acelerado muchas cosas, ¿no? El tema de datos que hablábamos hace un momento, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que también poco a poco se va haciendo escuchar un poco más, ¿no? Todavía está todavía algo joven, pero va calando, ¿no? Y las empresas obviamente tienen que irse como que adaptando y los profesionales también tienen que irse como que integrando esas cosas para ver por dónde va todo, ¿no? Y su criterio, ¿por dónde va, no? ¿Cómo, yo digo, tal vez los conceptos, tal vez el tema de teoría, no va a cambiar mucho, ¿no? Es lo mismo, pero el tema de aplicar los conceptos, de ir viendo al futuro, ¿cómo le ve usted ese horno? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo todos porque ya ahora es solo máquinas de ahí? ¿Cómo le ven ese aspecto? Una muy buena pregunta, Alfredo. Y definitivamente esto ya por haber pasado, eh, definitivamente haber pasado estos cambios, hablo a través del tiempo, de haber empezado con la toma de datos, haber migrado luego ya a un tema de videos para tomar esa información. Al día de hoy, definitivamente estamos volcados a un tema de transformación digital. De hecho, ahora estoy siguiendo por necesidad, porque necesito entender un poco más el tema, una maestría en todo el tema de transformación digital de las empresas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted ahora consigue una máquina y la máquina ya de por sí le viene con un contador, ya le da un montón de información que usted sube a la nube, pero es toda esa información que básicamente son datos, son números que le llegan. Si usted no sabe interpretarlos, que es, creo, el futuro del ingeniero industrial, que es la interpretación de esa información, que tiene millones de datos, millones de bytes, megabytes, kilobytes, en la nube, pero que esa información, mucha de esa información, a veces, en vez de ser una ayuda, es un problema, porque tiene tanta información y no sabe qué hacer con esa información. Entonces, usted póngale a un director de alguna empresa y dele toda esa información, seguramente no sabe qué hacer con eso. Entonces, el papel del ingeniero industrial definitivamente, inclusive hay unas maestrías ya, y hay mucho en este tema, en el que es el analista de información. Es decir, de toda la información que yo tengo en la nube, ¿qué información saco para que sea validera? Y para, en función de eso, aplicar planes de acción. Y para eso ahora existe también el tema de la inteligencia artificial, que le ayuda a hacer todas esas interpretaciones que antes, me acuerdo que existían todos estos teoremas y una serie de teorías estadísticas para llegar a un número, que al día de hoy es básicamente bajarse una aplicación y la tiene en segundos. Entonces yo creo que hay que saber adaptarse. Si nos quedamos estancados, seguramente sí, nos vamos a quedar sin trabajo. Pero definitivamente el ser humano tiene esta ventaja de saber adaptarse. Entonces creo que hay que adaptarse a los tiempos modernos. Hay que estar con la tecnología, porque la tecnología está ahí para ayudarnos. Entonces, para la gente que posiblemente le interese y quiere entender un poquito más de lo que es una inteligencia artificial, también existe un montón de información y hay un montón de versiones para dónde va un poco estas filosofías, estas herramientas. Y les invito tal vez a que googleen y vean tal vez a una persona que nos da mucha información sobre una de las aristas de esta parte de 4.0 e inteligencia artificial, que es Sebastian Brown. Si lo googlean por ahí, lo van a encontrar y van a tener un montón de información
de cómo podemos ir aplicando cosas tan sencillas de una manera, aplicando la tecnología que al día de hoy ya se vuelve más asequible. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere hacer un trabajo estandarizado, ¿cómo lo hacíamos a la antigua? Papel y lápiz, con fotitos y explicando mano izquierda por aquí, coja la herramienta, que no sé qué, muévase de aquí para acá. Cuando usted lo pone en un papel, comienza a poner una interpretación. Lo que usted ve, lo intenta poner en el papel y seguramente se desgasta un montón de tiempo queriendo ponerlo en los términos más sencillos, pero finalmente viene siendo una interpretación de lo que usted ve. ¿Qué pasa con las herramientas que existen al día de hoy? Para eso existen ahora un video. Existen cámaras que son de muy buena resolución, que son bastante económicas, que se la puede poner en el puesto de trabajo, graba la operación como está y lo pone en una tablet. ¿Para qué? Para que cuando una persona nueva venga al puesto de trabajo, no tengan que darle 20 horas de capacitación. Póngale a ver 1 hora el video y lo tiene listo. Y ahí cómo aplicamos una herramienta que es obviamente un trabajo estandarizado aplicando la tecnología, por ejemplo. Y así hay una serie de ejemplos, de ejercicios que nos permiten hacer controles de calidad, porque hay otro ejemplo, por ejemplo, que ponemos en algún proceso, y ya entrándonos también un poquito a esto de los pokayokes, es un proceso de pasa o no pasa. Si la persona de pronto se cansa, o un auditor de calidad, como antes lo hacíamos, no va e inspecciona, posiblemente se le pasaron muchos defectos. Ahora podemos hacer que no se pase un solo defecto. ¿Por qué? Porque tenemos una cámara atrás que está tomando el proceso y básicamente cuando hacemos diferente o algo está mal, inmediatamente se nos prende un foquito y dice, está mal. No dependemos mucho de la concentración o de lo que esté en ese momento observando el operario, por ejemplo. Le damos una herramienta que le permite que haga las cosas siempre bien, con una ayuda, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que por ahí va un poco la transformación del ingeniero industrial y de tan bonita carrera que tenemos nosotros, que es básicamente adaptar la tecnología a los conocimientos. Es decir, el conocimiento básico que es trabajo estandarizado está ahí y tiene un propósito y nosotros lo sabemos para qué sirve. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso dinámico? A través de esas herramientas, ahí justamente está el tema del ingeniero industrial. Y seguimos estando vigentes dentro de las organizaciones, ¿no? Buenísima reflexión. Sí, es muy interesante. Creo que al final la clave es aprovechar los recursos que tengan, ¿no? Y mientras más nos faciliten la vida, digamos, ahí y realmente podamos hacer mejoras, creo que al final ese es el objetivo y que podamos aportar, digamos, a los cambios que quiera la empresa en ese sentido. Creo que va, al final es por ahí, hay que ir adaptando. De hecho, yo en mi trabajo tengo una colega que se graduó este año, yo me gradué hace 10, entonces algo haya aprendido diferente ella que yo, ¿no? Pero al final los conceptos son los mismos, ¿no? Entonces nos complementamos de una forma en ese aspecto, ¿no? Entonces es interesante también esa dinámica que se va dando en las empresas y realmente lo que ellos también van aprendiendo poco a poco. Patricio, casi para ir entrando al bloque final, tenemos una dinámica, yo le voy diciendo algunas palabras, y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, y vamos ahí en esa manera. Ok. Ya. La primera palabra es proceso. Proceso, eficiencia, Lean. una gran oportunidad, Ingeniería industrial. pasión, Y final, consultor. eh, experiencia puesta en la práctica. Buenísimo, Patricio. Patricio, casi para ir cerrando esta conversación conmigo, el tema de mejora continua es enorme. De hecho, podríamos hacer varios podcasts hablando solo de las herramientas, ¿no? Que aplicar esto, de cómo empezar a aplicar el tema de liderazgo, del tema de las 5 S que del SMED, que dice que hay cosas que realmente se pueden aplicar. No es un manual tampoco que yo voy a decir, a ver, vamos por la primera, la segunda, no. O sea, depende mucho del tipo de empresa, de la necesidad y demás. Me parece súper interesante esta parte, por eso es tan amplio el tema en sí. Precio, algunos tips, recomendaciones, no sé, series de Netflix, libros, documentales que nos recomiende para la gente que quiere profundizar mucho más este tema, que le interese realmente, que está comenzando o tiene la necesidad de, mi empresa le falta esto, pero no sé qué herramienta me pueda servir, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, definitivamente yo también en algún momento
tomé la decisión de dejar de ser empleado y ser ahora mi propio jefe, digamos así, con este tema de la consultoría. Hemos empezado, nos ha ido bastante bien. Al principio complicado como todo emprendimiento, creo yo, pero definitivamente es atreverse a hacer las cosas. Todo el tema de conocimientos, hay que también un poco hacer los esquemas mentales. Es decir, yo para hacer consultoría tengo un mapa mental de qué debo hacer primero, cómo llego a las empresas, cómo de un vistazo puedo encontrar los problemas. Eso yo creo que es un plus. Es decir, si usted va como consultor y llega simplemente, a ver, préstenme un poco de información y déjenme revisar y algún día vuelvo para ver qué hacemos, no funciona. Eh, entonces tenemos que, como les decía, ir paso a paso. Una de las primeras cosas que usted debe hacer para cualquier cosa, no solamente como consultoría, sino en cualquier parte, ya sea empleado o está empezando con su negocio, lo primero que debe tener es claridad de cómo está su negocio, su empresa. Tenga información, tenga datos, y a partir de esos datos desarrolla un montón de cosas. Ahí solito los datos le van a decir por dónde tiene que ir. Yo creo que lo resumimos tal vez como un ejercicio de un médico. Usted tiene una dolencia, va al doctor y generalmente el doctor, ¿qué es lo que le dice? Le manda a hacer exámenes para saber cómo está su colesterol, para saber cómo está el tema de la sangre, a ver cómo está el tema de la glucosa y un montón de cosas. ¿Para qué? Para direccionar la medicina y que cure el mal. ¿Qué pasa si simplemente va al doctor, no le hace ningún examen y simplemente le manda un paracetamol? Cura posiblemente ese momento, la dolencia, pero nunca está curando el origen del problema y siempre va a tener que estar tomando paracetamol. Entonces, yo creo que ese es de una manera resumida lo que les pudiera transmitir a la gente, que esquematice las cosas, ¿sí? Que vaya poniendo papel y lápiz a la antigua, como a mí me gusta, papel y lápiz, hacer el mapa mental y luego eso uno lo va interiorizando y ya tiene una metodología, una forma de trabajar y hacer las cosas. Eso y básicamente, bueno, ya un poquito ahí a la propaganda personal. Cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. Los jóvenes estudiantes de pronto tienen alguna duda, sin problema, pueden consultarme todo lo que yo pueda poner como granito de arena, perdón, para que esta linda profesión que tenemos sea más trascendente que bueno. Así que estoy a las órdenes. Igual tengo mi página web, si quieren alguna información, por ahí la pueden revisar, que es www.consult/o-medio-s.com. Ahí pueden encontrar información, pueden encontrar mis números y estamos a las órdenes. Genial, Patricia. Si justo se le iba a preguntar si el contacto ya nos dejó, que igual le vamos a dejar en la descripción del podcast. Y creo que ha sido una conversación súper interesante, súper amplia, sobre todo es interesante conocer profesionales que están aplicando esas herramientas, sobre todo enfocado a las pymes, que es lo que más hay, y son las que más necesitan realmente las herramientas. Posiblemente una empresa grande, ya grande y consolidada, tendrá algo implementado, ya estará caminando, pero realmente la base que son las pymes, ¿no? Que realmente hay mucho que hacer y hay mucho todavía que ayudarles, digamos, en ese sentido. Patricio, ha sido un gustazo tenerle en este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación y realmente esperamos tenerle en un próximo episodio. Gracias, Alfredo, Javier. Un gusto conversar con profesionales de tan alto nivel y más bien una linda iniciativa. Y Alfredo, le sigo ahí por sus podcasts, así que también es una de las fuentes para los estudiantes para que se vayan nutriendo de todas estas cosas que se nos vienen, ¿no? Y nos ponemos a la moda con sus buenos programas. Así que felicitaciones también a Alfredo, Javier, igual éxitos en el Colegio de los Ingenieros Industriales y pues estamos ahí para apoyarlos. Ingeniero Patricio, muchísimas gracias. Agradecerles por la presencia de ustedes y creo que no estamos aún tarde, desearnos un feliz año como ingenieros industriales y seguir en el proceso. Muchísimas gracias.